Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. En Konosuba con un sistema. Parte 5. Capítulo 51. El segundo visitante nocturno. Sato Hikaru, quien había sido empujado por Junion por no oponer resistencia, usó su fuerza de voluntad para ponerle la mano en el hombro y apartarla de su cuerpo. Y justo cuando estaba a punto de explicarle las cosas a la joven. Toc, toc, toc. La puerta de su habitación sonó por segunda vez esa noche. En ese instante, Sato Hikaru sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento, junto con los latidos de su corazón. Su mente estaba llena de un solo pensamiento. Maldita sea. Si otros vieran su situación y la de Junion, aunque él saltara al río amarillo, la mancha no se limpiaría. Mirando a la joven que estaba sentada sobre su estómago, cuyos ojos mostraban pánico y que ni siquiera pensaba en levantarse primero. Sato Hikaru le dio una palmadita para recordarle que se pusiera de pie mientras abría la puerta. Tan tarde en la noche, ¿quién es? Soy yo. ¿Oscuridad? Al reconocer esa voz, Sato Hikaru tragó saliva con dificultad y soportó la extraña sensación de que le frotaban el estómago. Tenía la garganta un poco seca mientras hablaba. Tan tarde en la noche, oscuridad, ¿qué buscas? Mientras Sato Hikaru hablaba, Junion estaba a punto de llorar. Al intentar apartar a Sato Hikaru, había agotado todo su coraje y determinación. Estaba dispuesta a sacrificarse y tan nerviosa que su mente daba vueltas cuando Sato Hikaru la empujó de repente. Al ver que parecía haber un malentendido, liberó toda la tensión que había estado conteniendo. Junto con el alivio de la tensión, también liberó su fuerza. Pero poco después de liberar la mitad de ella, la oscuridad llamó repentinamente a la puerta. ¿Cómo podía la joven ignorar lo imaginativa que era su postura actual con Sato Hikaru? Ella también quería levantarse rápidamente. Aunque tuvo esos pensamientos e intentó incorporarse, pero... Tras el susto, Junion se dio cuenta de que le faltaba fuerza en las extremidades. El hecho de poder mantener la postura y no caerse se debía también a Sato Hikaru, que la sostenía con las manos sobre sus hombros. Hacer que la Junion de hoy se pusiera de pie o algo parecido era obviamente imposible. Hay algo que necesito hablar con el jefe de equipo, ¿puedo pasar? No. Darkness, que estaba fuera de la habitación, obviamente no sabía lo que estaba pasando dentro e insistía en que Sato Hikaru abriera la puerta. ¿Está todo mal? En cuanto a Sato Hikaru, que estaba siendo montado por Junion, sintió como la joven ansiosa le retorcía el estómago de un lado a otro. Mientras intentaba disimular su rubor, Sato Hikaru aún tenía que responder a Darkness y asegurarse de que no notaran nada extraño, y al mismo tiempo pensar en excusas. En ese momento, Sato Hikaru sintió que su cerebro estaba a punto de explotar, sin tiempo para pensar con detenimiento, simplemente soltó. ¿Eso es todo? Es porque tengo la costumbre de dormir desnudo. Así que mejor no entres. Dolor, dormir desnudo. La voz tímida de la oscuridad se escuchó desde afuera, pero Sato Hikaru no tuvo tiempo para preocuparse. En ese instante, Sato Hikaru se percató de la anomalía de Junion y supo que no podía depender únicamente de ella. Sin otra opción, dejar que Junion siguiera sentada sobre su estómago tampoco era una solución. Impotente, Sato Hikaru solo pudo actuar por su cuenta, sujetando el hombro de Junion y levantándola con cuidado, queriendo apartarla de su estómago. Tú, ¿qué intentas insinuarme? Estás insinuando algo, ¿verdad? En ese instante, la oscuridad, que se encontraba fuera de la puerta, pareció reaccionar ante las palabras de Sato Hikaru, y su enfermedad comenzó a recaer. La voz fuerte y repentina sobresaltó tanto a Sato Hikaru que le tembló la mano. Junion, que apenas había sido levantada, se incorporó de nuevo boca abajo. Además, la postura en la que se encontraba esta vez era muy incómoda. Incluso un hombre fuerte como Sato Hikaru sintió como la sangre le corría por las venas y los ojos se le enrojecían al ser golpeado en su punto débil. Respiró hondo varias veces y finalmente logró controlar su inquietud. ¿Quién te está haciendo insinuaciones? Tú, caballero M. Finalmente, hubo un momento de silencio. Sato Hikaru no se atrevió a mirar a Junion, sino que gritó furioso hacia la puerta, caballero pervertido, silba. Hablando con desgana, Sato Hikaru respiró hondo de repente. Se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Era eso? ¿La puerta de su habitación no estaba cerrada con llave? La puerta de esta posada era de tablones de madera, tenía un cerrojo antiguo y había que cerrarla manualmente. Y Junion estaba muy nerviosa. Después de entrar y cerrar la puerta, no tiró del cerrojo, así que... En ese momento, la puerta de la habitación estaba entreabierta. Justo ahora, cuando Darkness estaba en la puerta, todo seguía bien, ya que no había usado la fuerza. La puerta solo se había abierto ligeramente, dejando ver una pequeña rendija. Pero si hubiera empujado un poco más fuerte, la puerta se habría abierto de inmediato, revelando la postura inapropiada en la que se encontraban Junion y Sato Hikaru dentro de la habitación. Dices que soy un caballero pervertido, ¿sabes lo que eso significa? Justo cuando Sato Hikaru temía que Darkness abriera la puerta accidentalmente debido a su excitación, la voz jadeante y pervertida de Darkness se escuchó una vez más desde fuera de la puerta. Yo puedo considerar esto un insulto a este caballero, ¿verdad? Yo quiero batirme en duelo contigo. Capítulo 52. Se acabó, todo ha terminado. Yo quiero batirme en duelo contigo. Jaja. Oscuridad, deja de bromear, sabes que no me refería a eso. Un duelo, basta, considéralo como una súplica, por favor, vete rápido. Al oír el clamor de cierta dama caballero pervertida fuera de la puerta, Sato Hikaru siguió rugiendo en su interior mientras miraba fijamente la rendija.
Si no fuera por la situación desfavorable, realmente quería agarrar a ese tipo de inmediato y llevarlo adentro, darle una lección, hacerle saber quién manda. Pero ahora mismo, la situación distaba mucho de ser ideal. Tan solo ver a Junion sentada encima de él, si Darkness lo viera, por no hablar de hacerle saber a Darkness quién manda, a menos que Sato Hikaru estuviera dispuesto a olvidar su rostro y seguir el camino de un bruto. Tras publicar este libro en un sitio web que no mencionaré y actualizarlo allí, aún tenía que considerar si debía arrodillarse y rogarle a la oscuridad que escuchara su explicación. Me fui a dormir esta noche. Si hay algo que decir, hagámoslo mañana, ¿de acuerdo? Eso. Sato Hikaru, que había estado intentando persuadir a Darkness con voz suave, presentía que ella casi había aceptado. Estaba tan nervioso que había contenido la respiración inconscientemente, esperando su respuesta. Ya que te molesté anoche, vamos a solucionar esto esta noche. Ya que sabías que me estabas molestando, ¿por qué no te fuiste? Ajá. Sato Hikaru, que gritaba por dentro, dijo con impotencia, ya que insistes, dilo desde fuera de la puerta. La verdad es que no tenía ganas de levantarme de la cama y volverme a vestir. Vale, solo quería hablar también de que Chris se ha unido al equipo. Chris. Al oír las palabras de Darkness, el rostro de Sato Hikaru adquirió una expresión extraña mientras observaba a Junion, jadeante, sentada sobre su estómago. Se preguntó a sí mismo, ¿acaso ambos habrían tenido el mismo pensamiento? Sí. Así pues, Darkness confirmó de inmediato su presentimiento. A Chris le gusta vivir aventuras sin restricciones. Anteriormente, muchos la habían invitado a unirse a su equipo, pero la habían rechazado. Ah, entonces eso no es bueno. Con una mueca en los labios, ¿cómo podía Sato Hikaru dejar escapar a la diosa que había caído en su cuenco? Inmediatamente fingió no entender de qué hablaba Darkness y dijo, ¿no deberías alegrarte de que Chris haya encontrado un equipo al que se unirá con gusto, como amiga? Tú. Obviamente, la señorita Oscuridad jamás imaginó que habría alguien tan descarado. Obviamente, la obligaron a participar, pero cuando se trató de los labios de Sato Hikaru, aceptó de buen grado. Chris, ella obviamente porque. Yo digo. Sin esperar a que Darkness terminara de hablar, Sato Hikaru habló una vez más. Antes de venir a verme, no le preguntaste a Chris qué quería, ¿verdad? No, pero fue por mi terquedad que ella se vio obligada a ir, así que tuve cierta responsabilidad. Balto, alto, alto. No hables de que te arrastran ni nada por el estilo, porque estás diciendo cosas que hacen que mi equipo parezca una guarida de demonios o algo parecido. Sato Hikaru, presintiendo que las cosas se estaban complicando, le pidió en silencio a Darkness que dejara de hablar. Sato Hikaru suspiró con impotencia y dijo, te sugiero que primero hables de esto con Chris. Si bien es bueno que seas considerado con tu amigo, tomar una decisión sin que Chris lo sepa no está bien, ¿verdad? Contraatacando con un movimiento llamado puño de la amistad, la oscuridad guardó silencio. Sato Hikaru atacó de inmediato mientras el hierro aún estaba caliente. Además, respecto al asunto de esta noche, tú también lo viste, ¿verdad? También le expliqué a Chris que solo era una broma. Te aseguro que no la obligaré a hacer nada malo ni nada que no te guste. Mamás. ¿Qué tiene de malo? Si después de un tiempo no te gusta, puedes irte, ¿no? No puedo atarlos sino dejarlos ir, ¿verdad? Al oír esto, Darkness liberó el último rastro de inquietud en su corazón. En efecto. Si ella y Chris eran realmente infelices y querían irse, Sato Hikaru no podría obligarlos. Eglup. Al pensar en cierta posibilidad, la respiración de oscuridad se aceleró repentinamente, tragó saliva y dijo con un tono algo asustado, así que. Si te veo oprimiendo a otras personas y obligándolas a hacer algo malo, no te dejaré ir. ¿No dije que no haría tal cosa? Era solo una broma, ¿de acuerdo? Solo una broma. Espero que sea realmente así. Al oír el tono de Darkness, que parecía haber dejado las cosas a un lado, Sato Hikaru suspiró aliviado. Este obstáculo por fin había quedado atrás. Ahora solo tenía que esperar a que Darkness se marchara, ayudar a Junion a levantarse, tranquilizarla y dejarla volver a su habitación. Entonces todo estaría resuelto. Pero ya que has decidido irte a la cama esta vez. Justo cuando Sato Hikaru suspiró aliviado, Darkness, que estaba fuera de la puerta, volvió a hablar de repente. La puerta de su habitación ni siquiera estaba cerrada con llave. Capítulo 53. Conocer el mundo, comprender el mundo y convertirse en el mundo. La puerta de su habitación no está cerrada con llave. Mientras hablaba, Oscuridad sonrió con picardía y empujó la puerta entreabierta, deseando ver la expresión de pánico de Sato Hikaru. Claro que Oscuridad no tenía malas intenciones. Simplemente había ido a visitarlo tan tarde, pero Sato Hikaru parecía sentir aversión hacia ella y no quería abrir la puerta, limitándose a hablar a través de la madera, lo que la dejó bastante insatisfecha. Por lo tanto, quería provocar un poco a Sato Hikaru, de ninguna manera porque quisiera ver cosas impuras, de ninguna manera. El hotel aquí no es muy seguro, tú. Entonces, tras abrir la puerta, las palabras a medio pronunciar de Oscuridad se interrumpieron bruscamente. Sato Hikaru había abandonado la lucha, y las dos manos que sostenían a Junion quedaron bajas. Estoy tan cansado, simplemente destrúyelo todo. Tú. Para Darkness, la magnitud de la escena ante ella era abrumadora. El pobre caballero balbuceó un tú durante un largo rato, incapaz de completar la frase. En ese momento, Sato Hikaru también estaba demasiado perezoso para explicarse. Tenía la mirada fija en el techo, reflexionando sobre cómo todo había llegado a ese punto.
si bien su vida, desde su reencarnación, no podía considerarse tranquila, jamás se había enfrentado a una crisis tan grave, porque, desde que el sistema lo transmigró, se encontraba con todo tipo de problemas a diario. Apenas había llegado a este mundo hacía 2 o 3 días, pero se sentía mentalmente agotado, como si hubiera sido torturado durante años. Tras reflexionar sobre esto, Sato Hikaru llegó finalmente a una conclusión. El problema no era él, era este mundo. Sin duda, este mundo maldito era venenoso. Ah, ya entiendo. Con la mano en la frente, Sato Hikaru comprendió poco a poco por qué Sato Kazuma, del libro original, era un bruto, por qué había sido tan miserable en esos pocos días. La raíz del problema era que este mundo era problemático. Como persona normal, cuanto más se resistía a las cosas inmorales, más se hundía en el abismo. Ahora que lo pensaba, aunque la razón de la muerte de Sato Kazuma era irónica, desde su perspectiva, se había sacrificado para salvar a una niña, qué joven tan ejemplar. Pero después de llegar a otro mundo, ¿cómo lo llamaban? Bruto, escoria humana, ni un solo nombre positivo. Por otro lado, el transmigrador que Aqua había enviado al mundo hacía mucho tiempo y que había creado un destructor de fortalezas móviles, era en realidad un Super M, con la mente llena de residuos pornográficos. Pero que había terminado convirtiéndose en el investigador de más alto nivel en un reino, aunque se veía obligado a trabajar, su posición era realmente alta. Junion, de hecho, hay un límite para convertirse en una buena persona. Junion, paralizada por el miedo ante la aparición de la oscuridad, escuchó las palabras de Sato Hikaru pero no respondió, limitándose a dirigirle la mirada con pánico. A Sato Hikaru, por su parte, le daba igual si alguien le contestaba, simplemente miraba al techo y hablaba consigo mismo. En este breve tiempo transcurrido desde mi transmigración a este mundo, he aprendido una cosa: cuanto más se respeta la integridad moral, más se ve uno arrastrado al torbellino de la negatividad. A menos que uno trascienda todo. Darkness, que estaba afuera, se sobresaltó al oír las palabras de Sato Hikaru. Aunque todavía algo confundida, lo miró con preocupación. ¿Qué quisiste decir? Y nunca más quiero ser el chico bueno, oscuridad. Mientras admita que no tengo moral, seré invencible. Tú, ¿qué estás tratando de decir? Conocer a Kazuma, comprender a Kazuma, convertirse en Kazuma. Oscuridad. En ese momento, Sato Hikaru, que había comprendido completamente la verdad, miró a la dama caballero con una sonrisa confiada. ¿Lo viste, verdad? ¿Qué vi? Por supuesto, esa es la situación actual. Mientras hablaba, Sato Hikaru levantó las manos y señaló a Junion, que estaba sentado sobre su estómago, y dijo, ¿lo viste, verdad? Todo fue iniciativa de Junion, yo soy la víctima. Al escuchar las irresponsables palabras de esa escoria humana, las dudas sobre Darkness y Junion se multiplicaron. Pero, de hecho, gracias al recordatorio de Sato Hikaru, Darkness se dio cuenta de que la situación no era como la había imaginado. Por su posición, era obvio que Junion estaba presionando a Sato Hikaru contra el suelo. Así que, en realidad, no es porque hayas usado tu autoridad como líder del equipo para coaccionar a Junion, obligándola a venir a tu habitación por la noche y... Pensando en algunas escenas inapropiadas, Darkness se lamió los labios secos, con los ojos llenos de deseo y anticipación. ¿Qué tal, oscuridad, quieres intentarlo? Sato Hikaru, sin importarle ya nada, abrazó de inmediato a Junion, quien estaba confundido, y se sentó. Acariciando la cabeza de Junion, cuyo cuerpo se calentaba de nerviosismo y timidez, invitó a Darkness a entrar. Si quieres intentarlo, entra. Esta vez, recuerda cerrar la puerta con llave. Tragando saliva con dificultad, Darkness miró a Sato Hikaru, que sonreía con picardía mientras abrazaba a Junion, y tragó saliva con dificultad. Capítulo 54. El caballero insomne. Si te apetece intentarlo, entra. Esta vez, recuerda cerrar la puerta con llave. Eso. Ante la invitación directa de Sato Hikaru, Darkness, que siempre había sido proactiva, comenzó a retroceder. No solo no tenía intención de entrar, sino que rápidamente dio un paso atrás, salió de la habitación y entonces. Disculpa que te moleste, iré a buscar a Chris. Inmediatamente se disculpó con una reverencia, se dio la vuelta y salió corriendo de un tirón. Antes de irse, incluso ayudó a Sato Hikaru a cerrar la puerta. Vaya, qué atrevimiento hablar con tanta audacia, pero al final no es más que un farol. Sato Hikaru, suspirando con desdén ante la huida de Darkness, soltó la mano de Junion, pensando que, puesto que ella se había ido, podía dejar que Junion se pusiera de pie. Eso. Finalmente, cuando bajó la mirada, sin que él se diera cuenta, Junion había perdido el conocimiento. Al ver su rostro, tan enrojecido que parecía estar hirviendo, supongo que si esto fuera un anime, sus ojos estarían dando vueltas ahora mismo. Es muy fácil que te desmayes, pero todos los problemas me los dejo a mí para que los resuelva. Mientras llevaba a la inconsciente Junion a la cama, Sato Hikaru se rascó la cabeza con frustración. Así que ahora me enfrento a la disyuntiva de ser o no ser un bruto, ¿eh? Al mirar a la joven, que tenía los ojos fuertemente cerrados, Sato Hikaru suspiró levemente. No importa, ya que perdiste el conocimiento, considéralo una buena suerte. Aunque había dicho que dejaría de lado su moralidad, tomar medidas inmediatas contra una joven inconsciente era algo que Sato Hikaru realmente no podía hacer, traspasaba la línea fundamental de la humanidad. Sin embargo, Sato Hikaru, que había cerrado la puerta con llave y había regresado al borde de la cama, apartó a Junion y se acostó a su lado. Como castigo, esta noche serás mi almohada. Tras terminar de hablar, Sato Hikaru abrazó a Junion y se quedó dormido.
Parecía que Sato Hikaru tendría un sueño placentero esa noche. Pero, por otro lado, Darkness, que acababa de escapar de la habitación de Sato Hikaru, no fue a buscar a Chris. En cambio, corrió inmediatamente de vuelta a su propia habitación y se metió bajo las sábanas. Vaya. ¿Qué hago? Este líder de equipo parece muy peligroso. La próxima vez seguro que güey. Al final, Darkness no durmió en toda la noche, probablemente porque se estaba asfixiando bajo el edredón. A la mañana siguiente, al levantarse, las sábanas estaban empapadas. Sin embargo, eso no importaba. Lo que más importaba era que, al otro lado, cuando el sol entró por las ventanas e iluminó el cabecero, Junión, que había dormido plácidamente, abrió los ojos poco a poco. El hecho de que su rostro estuviera tan cerca del suyo y la respiración tranquila y fuerte hizo que Junión, que acababa de despertar, se detuviera de repente. Ya. No estoy segura de cuánto tiempo tardó. Cuando su cerebro se reinició con éxito, la primera reacción de Junión fue gritar, pero tan pronto como dejó escapar un pequeño gemido, cerró la boca de inmediato. No debo dejar que Megumin lo sepa. Aunque Junión dejó de gritar rápidamente y esto no afectó a los demás huéspedes, para Sato Hikaru, que dormía a su lado y cuyo reloj biológico era bastante rápido. Incluso una voz femenina tan aguda y corta bastó para despertarlo de su dulce sueño. Al abrir los ojos, vio inmediatamente a Junión, ligeramente sonrojada y con los ojos llenos de lágrimas que le cubrían la boquita. Esa mirada cautelosa, teñida de un ligero temor, era realmente adorable. Oh, mi querido, buenos días. Mi más querido. Junión, que ya se había sorprendido al ver a un hombre tendido a su lado cuando abrió los ojos, sintió un zumbido en la cabeza al oír que Sato Hikaru la llamaba. Y sus ojos se pusieron en blanco de nuevo antes de desmayarse una vez más. Oye, no puede ser, solo estoy bromeando, ¿sabes? Sato Hikaru tampoco creía que Junión pudiera ser tan graciosa. Bastó una sola palabra para que se desmayara. Bueno, ¿y si lo hago de esta manera? Mientras reía con malicia, Sato Hikaru ayudó a Junión a darse la vuelta, la colocó de cara a la pared, la abrazó por la cintura, cerró los ojos y fingió dormir. ¡Guau! Unos 3 minutos después, Junión, inconsciente, volvió a gritar al despertar. Pero lo que vio no fue el rostro de Sato Hikaru, sino la pared del hotel, y suspiró aliviada. ¿Qué es esto? Así que fue un sueño. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Sí, soñé que el señor Sato estaba durmiendo. Junión, aliviada, respondió inconscientemente, pero en cuanto terminó de hablar, sintió que algo andaba mal. Al ver esto, Sato Hikaru la tomó de los brazos y la atrajo hacia sí, sintiendo más de cerca la temperatura de su cuerpo y los latidos de su corazón. Acercándose a su oído, le susurró, ¿soñando conmigo? ¿Qué pasó, mi amor? Al sentir que Junión se tensaba en su abrazo y luego se relajaba, sin mostrar más movimiento, Sato Hikaru parpadeó y, asombrado, dijo, no puede ser, ¿se desmayó otra vez? Capítulo 55. Nuevo objetivo. Después de eso, Junión se desmayó 3 veces más. Finalmente, decidió ir a ver qué pasaba, y tras escuchar la explicación de Sato Hikaru, se cubrió el rostro y corrió de vuelta a su habitación. A partir de entonces, todo transcurrió igual que el día anterior. Todos salieron juntos, desayunaron juntos, llegaron juntos al gremio y abandonaron la ciudad juntos. Solo que le daba pánico hablar con Sato Hikaru. Incluso si se miraban por casualidad, entraba en pánico por un instante. Ese tipo de comportamiento era demasiado evidente. Tú. Entonces, cuando estaban a mitad de camino del lugar de destino, Sato Hikaru sintió un pellizco en la cintura. ¿Le hiciste algo a Junión? No. Alzando 4 dedos hacia el cielo, Sato Hikaru dijo con sinceridad reflejada en su rostro, lo juro por los cielos. La forma en que lo planteas hace que todo sea aún más cuestionable. Megumin entrecerró los ojos con expresión de desaprobación y dijo, si no estás dispuesto a decírmelo, entonces le preguntaré a Junión. Si te hubieras portado bien ayer, no tendrías que preocuparte por esto y aquello ahora. Sato Hikaru puso los ojos en blanco al mirar a Megumin, le puso la mano en el hombro y le agarró los omóplatos, listo para contraatacar en cualquier momento. Nunca pensé que serías capaz de controlarte lo suficiente como para usar varios hechizos explosivos en un solo día y aún así intentar engañarme. HMPH. Megumin, que había estado pellizcando la cintura de Sato Hikaru pero que finalmente no se atrevió a retorcerse, solo pudo resoplar con desdén y optó por contraatacar verbalmente. No soy tan fácil de engañar como Junión, ¿crees que voy a confiar en ti? ¿Confiabas en mí? Sato Hikaru nunca pensó que ella le daría la vuelta a la tortilla por ese motivo y frunció el ceño en ese momento. ¿Olvidaste mi magia de explosión de hace 2 días? Además, ¿no he usado magia de explosión delante de ti varias veces desde entonces? HMPH, las pocas veces que lo hiciste después de la primera fue solo gracias a los objetos mágicos que tenías en la mano y que habían absorbido el poder mágico de Aqua, por eso aún tienes tanto poder mágico. ¿Acaso crees que no me di cuenta? Bueno, aunque eso es cierto. Mirando a Megumin con asombro, Sato Hikaru le dio una palmadita en el hombro y dijo, bueno, entonces puedes considerar que te estoy mintiendo. Tras terminar de hablar, Sato Hikaru no le explicó nada más a Megumin. Porque él también sentía curiosidad. Cuando Megumin se diera cuenta de que no había usado absorción sagrada para absorber poder mágico y, aún así, había podido lanzar el segundo hechizo de explosión con su propia habilidad, ¿qué cara pondría?
Cuando descubriera que no le había mentido el día anterior y que había perdido la oportunidad de lanzar el hechizo de explosión 2 veces al día, ¿qué expresión mostraría? Pensar en ello lo llenaba de expectación. Charlando durante el viaje, llegaron rápidamente a su destino, el legendario lago que, según decían, estaba habitado por una serpiente acuática de múltiples cabezas. Oye, ¿tú hablas en serio? Cuando Megumin vio el lago en su destino, cuyo color era extraño y emanaba una atmósfera siniestra, se sorprendió. ¿Eso es lo que dijiste? ¿Un pequeño monstruo usado para entrenar la compatibilidad del equipo? No te preocupes, hoy ya tenemos un adversario cercano, así que incluso si perdemos, aún podemos escapar. Con un gesto de indiferencia, Sato Hikaru pidió a todos que se reunieran. Ignorando sus extrañas miradas, continuó presentando la información sobre la serpiente acuática de múltiples cabezas. Según mi investigación, la serpiente acuática de múltiples cabezas en realidad tiene 8 cabezas. En cuanto a su tamaño, es comparable a una casa grande. Sin embargo, teniendo en cuenta que la persona que me proporcionó esta información pasaba la mayor parte del tiempo dentro del gremio posando y diciendo cosas bonitas, su veracidad puede ser cuestionable. ¿Todavía tienes el descaro de traernos este tipo de información aquí? Esta vez, fue Chris quien no pudo soportarlo más y se quejó. Después de todo, es un monstruo que requiere un escuadrón de caballeros para bloquearlo. Si no tenemos cuidado, podríamos morir de verdad. No es un gran problema. Tenemos al mejor arquero del mundo en nuestro equipo. ¿Qué? ¿Me estás halagando? De hecho. Sato Hikaru, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar a Aqua, que siempre estaba en su propio mundo, señaló el lago que obviamente estaba contaminado con veneno. Aqua, ¿puedes purificar ese lago? Te invito a una copa esta noche. Entrecerrando los ojos para calcular el tamaño del lago, Aqua negó con la cabeza con desgana. Imposible. Con un lago de este tamaño, no podré purificarlo yo sola. Al oír esas palabras, Sato Hikaru no comprendió. Lo que no se puede purificar es solo una excusa. Aqua solo vio que el lago era muy grande y sintió que lidiar con él era demasiado agotador. 500.000. Entonces, Sato Hikaru levantó inmediatamente sus 5 dedos hacia Aqua. Si logras purificar completamente este lago, te daré 500.000 eris. No te preocupes, es solo un lago, soy una diosa del agua, está dentro de mis facultades. Al ver a Aqua dirigirse hacia el lago con gran entusiasmo, Sato Hikaru se giró hacia los demás y dijo, ahora, tendremos la verdadera reunión previa a la batalla. Según la información que he recopilado, la serpiente acuática de múltiples cabezas posee numerosas toxinas combinadas que contaminan continuamente la fuente de agua y el suelo circundante. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, es precisamente por esto que la serpiente de múltiples cabezas detesta las fuentes de agua limpia. Por lo tanto, después de que se purificara cierta cantidad de agua, no la soportaría y huiría. Tú. Tras escuchar esto, Darkness no pudo soportarlo más y lo interrumpió. ¿No me digas que estás usando a Aqua como cebo? Capítulo 56. Reunión de batalla. Tú, tal vez quieras usar a Aqua como cebo. De hecho. Ante la pregunta de la oscuridad, Sato Hikaru asintió sin pudor. De lo contrario, la serpiente acuática de múltiples cabezas seguiría escondiéndose en el agua. En ese caso, la subyugación no sería posible. Si bien eso es correcto, ese tipo de cosas. Ok. Alzando la mano para interrumpir a Darkness, Sato Hikaru le habló seriamente a la dama caballero. Después de esto, todavía te necesito, Darkness, para resistir el ataque de la serpiente acuática de múltiples cabezas. Así que no puedes descender ahora. Lo sé. Sería mejor si la serpiente acuática de múltiples cabezas fuera exactamente como la describió ese tipo, solo que del tamaño de una casa. Al ver que Oscuridad había regresado y se había sentado, Sato Hikaru la ignoró y continuó su informe sobre la serpiente acuática de múltiples cabezas mientras recogía un palo del suelo para dibujar la distribución más tarde. Cuando llegue el momento, con la oscuridad bloqueando, Chris, tú y Junion debéis intentar pensar en una forma de atraer la atención de la serpiente acuática de múltiples cabezas y, en la medida de lo posible, captar su atención. Después de eso, Megumin y yo desataremos la magia de explosión y la destruiremos de un solo golpe. Tras mencionar el mejor escenario posible, Sato Hikaru rodeó con un círculo el dibujo de la serpiente acuática de múltiples cabezas y señaló una de ellas. En el peor de los casos, cada una de las cabezas de la serpiente acuática es tan grande como una casa. En este caso, es imposible hacerlos explotar a ambos y matarlos de una sola vez usando magia explosiva. Eglup. Al oír que cada una de las cabezas podía ser tan grande como una casa, todos tragaron saliva con nerviosismo, con el corazón latiéndoles con fuerza. Excepto Sato Hikaru. Él simplemente siguió rodeando la cabeza de la serpiente acuática de múltiples cabezas con el palo. Como de costumbre, en esta situación, debemos tomar la iniciativa y encadenar las cabezas de la serpiente. ¿Cadena? Así es, hoy usaré la cadena de fuego. Mientras hablaba, Sato Hikaru tiró de la cadena, en cuya fabricación había invertido una gran suma de dinero, desde el espacio del sistema hasta el suelo. La pesada cadena creó una pequeña trinchera en el diseño de la batalla. Chris. Aquí. Contagiado por el entusiasmo de Sato Hikaru, Chris respondió con alegría. Al ver esto, Sato Hikaru asintió con satisfacción. Recordé que un ladrón tenía una habilidad llamada grupo, ¿verdad? Debería ser posible usar esa habilidad con esta cadena, ¿cierto? Ningún problema. De acuerdo, entonces deberías usar la agrupación para encadenar todas las cabezas juntas. Mientras hablaba, Sato Hikaru cruzó los dedos formando una bola. Si es posible, lo mejor sería usar la agilidad del ladrón para enredarlos en una bola. Entiendo.
Al oír esto, todos entendieron de repente y dijeron, mientras podamos enredar sus cabezas, podremos recurrir a la magia de las explosiones para acabar con esto. Correcto. Con el pecho inflado de orgullo, Sato Hikaru disfrutaba de la mirada de adoración de las bellas mujeres de su equipo. Pero, en ese momento, había una pequeña Loli que no pudo comprender la situación y se quejó con cara de enfado. No entiendo esta cadena, ¿qué tiene que ver con el fuego? Jeje, podrías pensar en ello como una barbacoa de serpientes de agua de múltiples cabezas después de la batalla. Tras desestimar a Megumin superficialmente, Sato Hikaru miró rápidamente a Chris y le dio instrucciones. Sin embargo, Chris, no tienes que presionarte demasiado. Después de todo, la serpiente acuática de múltiples cabezas es un monstruo que ningún reino puede someter. Si no puedes atraparlas, no pasa nada. La seguridad es la prioridad. Pero, si no logramos matar a la serpiente acuática de múltiples cabezas esta vez y solo conseguimos herirla gravemente, dada su astucia, sin duda se esconderá cobardemente en el fondo del lago para recuperarse. Definitivamente no saldrá pronto. No, desde que llegué, definitivamente no tendrá ninguna posibilidad de escapar. Cuando Sato Hikaru pronunció esas palabras con total seguridad, todo su cuerpo resplandeció. Francamente, si cada una de las cabezas de la serpiente de agua es tan grande como una casa, no puedo garantizar que estas corrientes puedan contenerlas, así que desde el principio preparé otro método. Mientras hablaba, Sato Hikaru cogió el palo una vez más y dibujó una serpiente acuática de múltiples cabezas, pero esta vez las 8 cabezas de la serpiente estaban extendidas en una misma dirección. Cuando llegue el momento, por favor, ayuden todos a dirigir sus cabezas en una misma dirección. Lo ideal sería que sus cuellos estuvieran alineados, cuando llegue ese momento. Hablando de eso, Sato Hikaru trazó inmediatamente una línea a través de los 8 cuellos con el palo, como si estuvieran a punto de ser cortados todos a la vez. Usaré de inmediato el poder que he acumulado durante 30 años, desataré una técnica secreta y la partiré en 2. Oh, ¿realmente tienes este método? Esta vez, Megumin no puso ninguna objeción, sino que levantó los pulgares. Contaremos contigo. Déjamelo a mí. Sato Hikaru respondió a Megumin con un gran pulgar hacia arriba, agitando su larga túnica de mago y haciéndola ondear como si la meciera el viento. En el momento en que actúe, recuerden todos arrojarse al suelo para que no les alcance mi ola de espada. Capítulo 57, la diosa Iska. ¡Ey! Mientras el grupo de Sato Hikaru discutía en detalle las responsabilidades de cada miembro, Aqua, que se había aburrido tanto que empezó a patear el agua y a nadar de espaldas, gritó de repente. Chicos, no se queden ahí parados mirando, entren y jueguen conmigo. Señora diosa, estás bromeando, ¿verdad? Ese lago es puro veneno, no podemos entrar ahí. Tras despedir a Aqua con un cumplido casual para tranquilizarla, Sato Hikaru intentó retomar la conversación. Darkness, ¿qué estaba cerca? Preguntó con curiosidad. Llevo tiempo queriendo preguntarte esto. ¿Por qué llamas diosa a Aqua? Obviamente, porque es la diosa del agua. Tras escuchar la respuesta de Sato Hikaru, incluso Junion, que había dudado en hablarle, mostró una expresión de sorpresa. Sin embargo, esta sorpresa duró menos de 3 segundos antes de ser interrumpida por Megumin. Entiendo. Megumin, con una expresión de lástima, miró a Aqua en el lago, que estaba tan aburrida que empezaba a tragar y escupir agua, y comentó, ¿era esa la historia de que se creía una diosa? De esos casos en los que la persona tiene un problema mental grave, ¿verdad? ¡Qué lástima! Así que ese es el caso, qué lástima. Señorita Aqua, qué patético. Al oír el coro de qué patético de Megumin y los demás, Sato Hikaru encontró la situación cómica, pero no ayudó a Aqua con explicaciones. Después de todo, con su peculiar personalidad, aunque explicara la verdad, nadie le creería. La situación se volvió tan embarazosa que incluso Chris, que estaba cerca, se sintió incómoda. No podía seguir el ejemplo de los demás y mirar a Aqua con lástima, pero tampoco podía quedarse callada. Al final, solo pudo quedarse allí, inmóvil, con una sonrisa forzada. Bueno, ya basta, no le prestes más atención, continuamos con el tema de hace un momento. Señor Sato. Justo cuando quería retomar el hilo de la conversación, Junion, que no había dicho ni una palabra desde la mañana, tiró ligeramente de su túnica, interrumpiéndolo. Cuando Sato Hikaru la miró y vio la expresión pálida de Junion, su cuerpo temblando levemente, aún así levantó el dedo y señaló a lo lejos. Eso podría ser. Por fin ha salido. Mirando en la dirección indicada, Sato Hikaru observó cómo la figura negra aumentaba rápidamente de tamaño a medida que emergía, con una expresión llena de excitación contenida. Ha emergido la serpiente acuática de múltiples cabezas. Todos, tomen sus posiciones. Mientras hablaba, Sato Hikaru saltó rápidamente sobre una enorme roca en la orilla del lago y le gritó a Aqua, que todavía estaba en el agua, Aqua, sal rápido para que podamos tomar una cerveza y descansar un poco. Oh. Ya voy. Como era de esperar, en cuanto oyó hablar de la cerveza, no hizo falta dar más explicaciones. Aqua usó todas sus extremidades para nadar velozmente hacia la orilla. Desafortunadamente, comparada con la velocidad de natación de Aqua, la velocidad de ascenso de la serpiente era notablemente superior. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Con el ascenso de la serpiente, la superficie del lago, antes tranquila, se agitó violentamente. La velocidad de Aqua, que ya no era la mejor, se redujo en otro 20% debido a la perturbación causada por las olas. Sin embargo. ¡Guau!
Cuando Aqua miró hacia atrás con curiosidad, vio 8 cabezas de serpiente gigantes, cada una más grande que una casa, emergiendo de las profundidades. Su rostro palideció dramáticamente. ¿Qué clase de monstruo es ese, eh? De hecho, hasta ese momento, Aqua desconocía el verdadero objetivo del equipo al venir a ese lugar. Todo sucedió porque, mientras hablaban de la serpiente en el gremio, también estaban cenando. Aunque Aqua estaba con ellos, en cuanto empezó a beber, ignoró toda la planificación táctica y se dedicó a brindar por los demás aventureros. Jamás oyó las palabras serpiente acuática de múltiples cabezas. Hoy, Sato Hikaru convenció deliberadamente a Aqua de entrar al agua para purificar el lago antes de que comenzara la reunión de batalla. Así, de principio a fin, Aqua perdió todas las oportunidades de obtener esta información crucial. Ahora, aún en el agua y sin ninguna preparación, se enfrentaba a 8 cabezas y 16 fríos ojos de serpiente. Oh, no. Aqua se atrevió a permanecer inmóvil, aturdida en el agua, antes de reaccionar finalmente y empezar a agitar las manos como si intentara volar, moviendo los pies con tal rapidez que parecían la hélice de un barco. Desafortunadamente, sus esfuerzos eran insignificantes comparados con el colosal cuerpo de la serpiente. La distancia que logró nadando no podía considerarse segura. ¡Ah! Galluda, me van a comer. No hay nada que pueda hacer. Después de todo, si intervengo ahora, esos 500.000 eris desaparecerán. Oh no. Ya no quiero el dinero, ven a salvarme ahora. Al ver que Aqua, la diosa avariciosa, estaba tan desesperada que incluso había renunciado a sus preciadas monedas, Sato Hikaru dejó de provocarla. La señaló y ordenó, reúnanse. ¡Suá! El sonido de los cables de hierro deslizándose por el aire resonó. Aqua, aún sumergida, fue repentinamente envuelta por los cables que volaban hacia ella, siendo enrollada como una albóndiga. ¡Sube, aquí! Antes de que Aqua, incapaz de moverse, pudiera ahogarse, las cuerdas que la ataban fueron tensadas por una fuerza inmensa. Como un pez enganchado, al grito de Sato Hikaru, fue izada hasta la orilla. ¡Guau! Rock. Rock. Aqua, volando por los aires, ni siquiera tuvo tiempo de sentir alivio al ser rescatada antes de empezar a gritar y llorar. Voy a golpear, voy a golpear. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 58. Comienza la batalla. Voy a golpear, voy a golpear. Señorita Aqua. Justo antes de que Aqua se estrellara contra el suelo, Chris apareció de repente y saltó para atraparla en el aire. Tras ver que ambos aterrizaban sanos y salvos, Sato Hikaru no les prestó más atención y gritó, «Oscuridad. Es tu turno». «Oh, déjamelo a mí». La oscuridad, ya en posición, corrió hacia la orilla, alzó su espada larga y la apuntó hacia la serpiente. «Oye, mira aquí». Provocación, no importa el ataque, ven a mí. Instigación. Al lanzar 2 habilidades consecutivas, de las 8 cabezas que miraban a Sato Hikaru, solo 4 fueron atraídas hacia la oscuridad. Entonces, sin esperar a que ella hiciera otro movimiento, resonaron 2 disparos. Eran flechas envenenadas de colores extraños disparadas contra ella. Viento. Junion, situada en la retaguardia, alzó su bastón y lanzó un hechizo de viento, desviando las flechas de su trayectoria original. Sí, sí. Aunque las flechas habían sido desviadas, 2 cabezas gigantes avanzaron instantáneamente, ignorando a Junion. Hola. Ante el peligro mortal, Oscuridad no retrocedió. Al contrario, gritó con entusiasmo, mira cómo te bloqueo por completo, muro de hierro. ¡Boom! En cuanto colocó la espada frente a ella, las 2 cabezas chocaron simultáneamente, levantando una nube de polvo. La escena causó preocupación entre Chris y los demás, que observaban la cortina de humo. Y dejen de quedar separados. Si hay humo, no es un problema grave, prepárense para sus tareas. Tras dar la orden, Sato Hikaru alzó su bastón contra las otras 4 cabezas que lo miraban fijamente, doble lanzamiento, muro de fuego. Tras ser imbuido de poder por su bastón, se desató una columna de fuego que cubrió el cielo, bloqueando directamente el paso entre él y las serpientes. Sato Hikaru planeaba aprovechar su visión nublada para esconderse, pero, justo cuando se disponía a moverse, sintió un peligro inminente y se lanzó hacia atrás. Z. Tras recuperarse del susto, miró hacia atrás y vio que el lugar donde había estado estaba cubierto de un líquido viscoso que ahora desprendía humo blanco. Si hubiera sido otro monstruo, habría pensado que era solo mucosidad, pero al provenir de la serpiente acuática, era ácido. ¿Qué es eso? Al ver cómo la roca sobre la que estaba parado se corroía instantáneamente, el rostro de Sato Hikaru se puso verde. ¿Acaso ese tipo escupió todos sus jugos gástricos? Ni siquiera el ácido sulfúrico es tan extremo. Mientras se quejaba, golpeó el suelo con el puño, corte de lanzamiento, muro de tierra. Al ver las 4 hileras de rocas que se alzaban ante él, dejó escapar un suspiro momentáneo. El muro de fuego no puede detener el escupitajo, pero el de tierra sí debería poder. Auge. Antes de que pudiera terminar la frase, el muro de tierra que tenía delante tembló violentamente. Tras ser golpeado por las cabezas de hierro de la serpiente, la estructura quedó plagada de grietas. ¿Qué es esto? No puede ser. Nunca pensó que su muro no resistiría a un solo ataque. Sato Hikaru alzó las manos y conjuró furiosamente, lanzamiento quíntuple, chorro de agua. Mejora de poder, mejora de alcance, mejora mágica, super, congelar. El chorro de agua y la congelación eran hechizos básicos, pero en manos de Sato Hikaru se transformaron por completo. Tras varios lanzamientos, una enorme cantidad de agua llenó todas las grietas del muro de tierra, empapándolo y condensándolo.
Inmediatamente, la magia de congelación, amplificada al extremo, transformó el muro de tierra en una barrera de hielo reforzada. ¡Bum, bum! Por otro lado, la serpiente intentó golpear la pared varias veces más. Anteriormente, las grietas se habían ido ensanchando, pero ahora ni siquiera se veía una línea de fractura. Vaya, finalmente bloqueado. Al ver esto, Sato Hikaru suspiró aliviado y gritó desde la distancia, Chris. Oh. Ahora es mi turno. Ve enlace. Chris usó su habilidad contra las cabezas que se golpeaban contra la pared. La corriente salió disparada de su mano, envolviendo la cabeza más cercana. Como si repitiera la escena de Sato Hikaru rescatando a Aqua, Chris fue lanzada por los aires por la cabeza que forcejeaba contra la pared de hielo. Chris. Sato Hikaru, sorprendido, palideció e intentó rescatarla, pero Chris, lanzado por los aires, le sonrió con calma y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Déjamelo a mí. Al ver esto, Sato Hikaru no interrumpió sus preparativos mágicos. Jeje, gracias. Después de agradecerle a la cabeza de la serpiente por haberla lanzado, Chris balanceó la cadena, voló por encima de las serpientes y aterrizó sobre otra cabeza al otro lado, atar. Capítulo 59, Cooperación inicial. Ve enlace. Chris, muy bien hecho. Al ver que Chris se había desplazado hacia el otro lado y había usado su habilidad de sujeción, no solo aterrizó con firmeza sobre la serpiente, sino que también inmovilizó sus cabezas. Esto fue casi como fijar una estructura, restringiendo el movimiento de la serpiente. De esta manera, la tarea de Chris de inmovilizar a las demás sería mucho más sencilla. Hola. En ese instante, Oscuridad aprovechó que las dos cabezas que la rodeaban retrocedían para crear espacio y apartó el polvo con su espada. Huracán. Junión, detrás de ella, aprovechó la oportunidad para lanzar otro hechizo. El repentino huracán absorbió la nube de polvo, estrellándola contra el rostro de la serpiente. El ataque combinado obligó a la criatura a cerrar los ojos y retroceder. Sin embargo, el estado de oscuridad no era bueno, aunque podía mantener su posición, ya jadeaba. Había gastado demasiada energía bloqueando ataques frontales. Agua. Al percatarse de esto, Sato Hikaru le gritó a Aqua, que estaba a su lado, ayuda a Darkness a recuperarse y luego otórgale una bendición de fuerza y defensa. Ah, vale, déjamelo a mí. Aunque Aqua se quedó atónita por un momento, reaccionó rápidamente, corrió al lado de Darkness y le puso la mano en el hombro. Déjame enseñarle a este grandullón. Recuperación, bendición divina, aumento de fuerza, muro divino. Al ver el cuerpo de oscuridad resplandecer con una aura divina, Sato Hikaru sintió alivio. Levantó la vista. Chris había atado más de la mitad de las cabezas y, gracias a su sigilo, la serpiente aún no lo había detectado. Parece que es hora de prepararse, aumento de alcance, aumento de duración, aumento de poder mágico. Tras utilizar todos los encantamientos apropiados, Sato Hikaru tocó la superficie del lago con su bastón. Conviértete en aceite. Con el suave toque del bastón, el agua se volvió suave y viscosa. La transformación se extendió por todo el lago venenoso con una velocidad inimaginable. En pocos segundos, toda la superficie del lago quedó cubierta por una capa de aceite. Incluso el cuerpo de la serpiente quedó cubierto, debido a las olas provocadas por el movimiento. ¡Guau! ¿Qué es eso? Chris, que había estado acechando sobre la serpiente y finalmente logró atrapar la última cabeza, casi resbala. Por suerte, consiguió agarrar la cadena a tiempo. Oye, jefe de equipo, ¿intentas hacerme daño? Deja de hacer ruido. Si no les echas aceite para lubricarlos, ¿cómo vas a conseguir que se les entrelacen los cuellos? Chris se dio cuenta de que Sato Hikaru tenía razón. Al tocar la serpiente, notó que, aunque húmeda, la piel era áspera y pegajosa, lo que impedía que las cabezas se engancharan durante la colisión. Sin embargo, dada la naturaleza resbaladiza del aceite, bastaría con un pequeño empujón para que quedaran enredadas. Teach, la situación ya no es peligrosa. Esbozando una mueca, agarró la cadena con una mano y clavó su daga en la cabeza de la serpiente que yacía debajo de ella. Ataque sigiloso, parálisis, mordisco de trueno. Se lanzaron 3 puñaladas, pero la daga de Chris era demasiado corta. Para la serpiente, parecían picaduras de mosquito. Ah, ¿es esta la única manera? Sigilo desactivado. Al darse cuenta de que no podía llamar la atención de la serpiente, Chris abandonó el sigilo y arrojó un cuchillo arrojadizo a la cabeza más cercana. El pequeño cuchillo, que contenía una fuerza inmensa, voló en línea recta, pero la serpiente simplemente entrecerró los ojos y el cuchillo rebotó con un sonido metálico. Oye, líder del equipo, mi ataque a distancia no logra atravesar la defensa, no puedo llamar su atención. Tisk. Sato Hikaru, que había estado observando todo mientras reparaba el muro de hielo, se dio cuenta de que su plan era demasiado optimista. No había considerado que, aunque Chris poseía la habilidad de inmovilizar, no podría realizar otros ataques efectivos. No importa, deberías retirarte primero. Sabiendo que el plan no funcionaría, no insistió y golpeó el suelo con su bastón, levantando un pilar de roca. No tendrías ningún problema en usar la atadura una vez más y balancearte hacia atrás, ¿verdad? ¡Ey! Chris, encaramado sobre la serpiente, miró a lo lejos y su rostro se ensombreció. Esta distancia, no obligues a nadie a hacer algo tan difícil. Capítulo 60. Chris se lanzó. Deja de hacer que los demás hagan algo tan difícil, ¿de acuerdo? Vaya, segundo error, pero no pasa nada.
Sato Hikaru jamás imaginó que, a esa distancia, Chris no podría regresar. Frunciendo el ceño, apuntó su bastón hacia el muro de hielo. Prepárate para usar la atadura y balancearte en cualquier momento. Destrúyelo. Grieta. Gracias al continuo refuerzo de Sato Hikaru, el muro de hielo que había resistido sistemáticamente los ataques y los chorros de la serpiente se desintegró en nubes de cristales de hielo. Silbido. Cuando la serpiente, que había estado frente a Sato Hikaru y había sido bloqueada por la pared, vio cómo la estructura se hacía añicos. Sus peligrosos ojos se entrecerraron y dos cabezas escupieron inmediatamente un líquido verde extremadamente venenoso. Aceleración, tornado. Cuando Sato Hikaru tomó la iniciativa de destruir el muro, estaba preparado. Alzó su bastón, cuya punta brilló y desató un viento frenético que, en 2 instantes, se fusionó con la nube de cristales de hielo y el agua del lago, formando un tornado cargado de afilados cristales y agua venenosa. La saliva de la serpiente no solo no dañó a Sato Hikaru, sino que fue absorbida por el tornado, convirtiéndolo en un arma letal contra la propia criatura. Silbido. Ante el tornado, las 2 cabezas restantes abrieron sus fauces, liberando una intensa y fría niebla. El tornado que avanzaba quedó envuelto en la niebla helada, que contenía un gran poder mágico, perdiendo impulso gradualmente. Lo entiendo, todavía no hablaba en serio. Al ver que la serpiente comenzaba a usar magia e incluso congelaba su propio tornado, Sato Hikaru no entró en pánico, se rió a carcajadas. Sin embargo, me ayudaste congelando el tornado. Lo que me evitó tener que prestarle más atención. Cuando Sato Hikaru, que había aprovechado la oportunidad para reorganizar su posición, vio que el tornado estaba a punto de congelarse, le gritó a Chris, ahora, escapa rápido. Ve enlace. Ve enlace. En cuanto Chris usó su habilidad contra el pilar de tierra que estaba detrás de Sato Hikaru, también lanzó un hechizo de atadura contra su cabeza que liberó la niebla fría. Entiendo. Chris, que había saltado de la serpiente pero caía hacia el lago por falta de fuerza, vio aparecer repentinamente una corriente bajo sus pies, la usó como apoyo y volvió a saltar. Con este apoyo, Chris aumentó su altura. Entonces, gracias a la velocidad de retracción automática de la habilidad de atadura, aunque no pudo alcanzar el pilar de inmediato, le bastó para llegar a la orilla. Tic. Probablemente porque la serpiente reconoció que Chris huía, sus 2 cabezas venenosas reaccionaron de inmediato. La que estaba más lejos le disparó una flecha venenosa, mientras que la que estaba más cerca se abalanzó con las fauces abiertas para devorarla. ¿Creías que no estaba preparado? El bastón en su mano fue golpeado de nuevo. Sato Hikaru, que había terminado el encantamiento, lanzó su ataque contra el lago, magia super mejorada, mar de fuego. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas brotaron del bastón hacia el centro del lago, extendiéndose por toda la superficie. El fuego lo cubrió todo. Incluso la cabeza atacante quedó instantáneamente envuelta en llamas. En cuanto a la flecha de agua, se evaporó. Incluso el tornado de agua que estaba a punto de congelarse se incendió. Con el derretimiento de la capa exterior de hielo, el tornado comenzó a girar de nuevo, pero al moverse una vez más, ya no tenía nada que ver con el agua, se había transformado en un furioso tornado de llamas. Onf. Serpiente de agua, incorrecto, debería llamarse serpiente de fuego de múltiples cabezas. La serpiente se debatía y rugía entre las llamas. A su lado, Sato Hikaru ondeaba su capa de mago y se burlaba. Dije que quemaría la cadena hoy y que no rompería mi promesa. Tras terminar de hablar, Sato Hikaru levantó el pulgar en señal de aprobación. ¿Qué les parece esta serpiente multicabeza a la parrilla? Sin embargo, al enfrentarse a la pregunta, el resto del equipo se limitó a mirarlo antes de darle la espalda, empapados en sudor frío y sin el valor suficiente para reaccionar. El jejeje. Justo cuando Sato Hikaru presentía que algo andaba mal, escuchó a sus espaldas una risa aterradora que parecía provenir de las profundidades del infierno. Esta voz. Chris. Sato Hikaru, presintiendo que algo andaba mal, giró la cabeza temblorosamente y vio una figura ennegrecida por las llamas. Su cabello estaba ligeramente acortado, su ropa, incluyendo los calcetines, estaba plagada de agujeros quemados. Incluso uno de sus zapatos estaba consumido, dejando sus dedos al descubierto. Parecía un demonio recién salido del infierno. Jejeje. Trago. Sato Hikaru, sobresaltado por la apariencia lastimosa y frenética de Chris, retrocedió inconscientemente mientras agitaba las manos, tratando de calmarla. Chris, si tienes algo que decir, dilo correctamente. ¿Dilo correctamente? Al levantar su cabeza aturdida, sus hermosos ojos azules ahora estaban inyectados en sangre mientras miraba a Sato Hikaru como un demonio. Ahora solo quiero que te mueras. Capítulo 61. Tiene sentido que el jefe tenga una segunda fase, ¿verdad? Ahora solo quiero que te mueras. Espera, Chris, espera, cálmate. Parece que soy alguien que puede calmarse. Chris saltó sobre Sato Hikaru mientras gritaba. Envolvió sus piernas alrededor de su cintura y, con ambas manos, lo agarró del cuello, aferrándose al cuerpo de Sato Hikaru. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Mientras gritaba, Chris seguía sacudiendo a Sato Hikaru, el culpable que la había dejado en tan miserable situación. Todavía estoy en la superficie del lago. ¿Cómo te atreves a prenderle fuego a todo? Tose, suelta tu mano. Sato Hikaru luchó por abrir las manos de Chris antes de lograr recuperar el aliento. Sato Hikaru, que estaba a punto de asfixiarse, incluso pudo oler el fresco aroma a quemado que emanaba del cuerpo de Chris. Deberías saber que lo hice para cubrirte.
Reprimiendo violentamente la tos, Sato Hikaru explicó rápidamente. Hace un momento fue muy peligroso, esa flecha de agua casi te alcanza, así que ¿Así que así es como me cubres? Chris usó su mano ennegrecida para empujar la cara de Sato Hikaru, interrumpiendo su débil explicación, mientras le mostraba al culpable su estado actual. ¿Quieres ver qué demonios protegiste, ¡Guau! Antes de que Sato Hikaru pudiera responderle a Chris, gritó sorprendido, la agarró por la cintura y corrió hacia un lado. El familiar silbido se escuchó una vez más a sus espaldas. Esta vez, Sato Hikaru no necesitó mirar atrás para saber que la posición que compartían había sido disuelta por un líquido venenoso. ¿Cómo es posible que, con una llama tan feroz, aún no haya muerto? Manteniéndose firmes mientras sostenían a Chris, Sato Hikaru y los demás miraban con incredulidad el centro del mar de llamas, observando las 8 cabezas que se movían continuamente. Aunque he oído que la serpiente acuática de múltiples cabezas tiene un espíritu muy tenaz, ¿no es eso una ligera exageración? Mientras hablaba, Sato Hikaru volvió a blandir su bastón, 4 muros de tierra aparecieron de nuevo ante ellos y, siguiendo el método anterior, los reforzó con hielo. Por otro lado, Darkness pareció comprenderlo tácitamente, pues inmediatamente desató diferentes tipos de habilidades que atraían el odio para proteger adecuadamente a Union y Aqua. Incorrecto. Esto no es una cuestión de vitalidad. Chris, que una vez más estaba de pie junto a Sato Hikaru, ya no lo molestaba. En cambio, observaba atentamente a la serpiente acuática de múltiples cabezas y parecía haber notado algo, pues habló de repente. Entiendo que sobrevivió no porque su vitalidad sea fuerte, sino porque esta llama no puede hacerle daño. ¿Cómo puede ser esto? Al escuchar esta respuesta inesperada, Sato Hikaru replicó inconscientemente, no importa que, la serpiente acuática de múltiples cabezas sigue siendo un organismo vivo, además. ¿Puedes ver que su cuerpo actual estaba cubierto de llamas? ¿Cómo podría llamarse sano? No, las llamas realmente no pueden hacerle daño, en cuanto a las llamas en su cuerpo, deberían desaparecer pronto. Mientras los dos conversaban, la serpiente de múltiples cabezas volvió a abrir la boca y mordió la pared de hielo. La pared, que antes había sido inexpugnable, ahora mostraba grietas a causa del ataque. Oh no, es la llama en su cuerpo. La alta temperatura desestabilizó la estructura del muro de hielo. La capa de hielo ahora era una carga. Al ver esto, Sato Hikaru usó rápidamente magia para reforzar el muro de hielo congelándolo, mientras decía, Teach, ¿acaso ayudé al jefe a entrar en la segunda fase? Solo tienes que aguantar un poco más, la llama no durará mucho más. Tras humedecerse los labios secos, Chris explicó rápidamente, la serpiente acuática de múltiples cabezas es en realidad un tipo de dragón serpiente. Debe tener escamas de dragón en su cuerpo. Solo que este nivel de fuego no es suficiente para atravesar la defensa de las escamas. Eso no está bien. Mientras usaba su mano para reforzar el muro de hielo, Sato Hikaru no pudo contener su asombro y enseguida expresó sus dudas. Si realmente cuenta con la protección de las escamas de dragón, ¿cómo podría quemarse, solo con la pequeña cantidad de aceite en su cuerpo? Entonces sería imposible que todo su cuerpo se quemara. Mientras hablaba, Sato Hikaru percibió que era problemático seguir reforzando el muro de hielo, así que simplemente erigió 4 muros de tierra más en la capa exterior, con la intención de usarlos para bloquear primero esta oleada de ataque especial de fuego. Solo su boca continuó hablando. Además, con tan poco aceite, la temperatura no sería lo suficientemente alta como para romper instantáneamente la estructura del muro de hielo. Porque lo que se estaba quemando no era solo el aceite, sino también el líquido pegajoso que se secretaba en su piel. ¿Líquido pegajoso? La piel de la serpiente acuática de múltiples cabezas podría secretar algo. Este era un punto ciego para Sato Hikaru. Por suerte, Chris no presumió y habló de inmediato. Cuando estaba de pie junto a ella, sentí que algo no andaba bien. Al tocar la serpiente, su piel era bastante áspera y pegajosa. Tocarla se sentía extraño. Ahora que lo pienso, esa sustancia pegajosa debía ser algo que secretaba su piel, mientras que esa sensación áspera que sentía al tocarla debía ser por las escamas de un dragón. El líquido secretado por la serpiente de agua de múltiples cabezas. Al recordar las características de la serpiente cubierta de veneno, Sato Hikaru no pudo evitar mirar las manos de Chris. Tú, si mencionaste las escalas, ¿no debería ser algo muy suave? En cuanto abrió la boca, recordó de repente la verdadera identidad de Chris, y Sato Hikaru inmediatamente cambió sus palabras. Como el pescado y el camarón, ¿no debería ser suave al tacto? Oye, no todas las escamas son suaves al tacto, y eso está bien. Capítulo 62, segundo plan de batalla. Mientras Sato Hikaru y Chris discutían sobre qué tipo de escamas podrían ser ásperas al tacto, las llamas en el cuerpo de la serpiente acuática de múltiples cabezas se fueron extinguiendo gradualmente. Entonces, las escamas de dragón en su cuerpo emitieron una luz brillante tras ser quemadas por el fuego. Teach, ese tipo sí que es un dragón serpiente. Incluso pensé que su nombre era solo un rumor exagerado difundido por aventureros para que sonara mejor. Frunciendo los labios, Sato Hikaru le dio una palmada en el hombro a Chris. Deberías alejarte y descansar con Megumin, casualmente es el turno de Megumin, si vas allí, me ahorrarás el tiempo de ir a buscarla. Por favor, no hables como si estuvieras recogiendo basura inflamable al borde de la carretera. No, si hay que categorizar a los humanos, deberían ser considerados desechos combustibles, ¿verdad? ¿Es importante este punto? Tras decir unas pocas frases, Chris estaba a punto de marcharse cuando Sato Hikaru recordó algo de repente y le gritó rápidamente. Ah, cierto, recuerda decirle a Megumin que esta serpiente acuática de múltiples cabezas realmente tiene linaje de dragón. Entonces, Chris quedó atónita al oír esas palabras inconexas.
Entonces Sato Hikaru simplemente se encogió de hombros, así que, si de verdad conseguimos someter a este grandullón, la próxima vez nos llamarán cazadores de dragones. Ah, entendido, se lo haré saber. Asintiendo con la cabeza, Chris puso en práctica de inmediato sus habilidades de sigilo y se escabulló rápidamente de detrás del muro de hielo. Junion, llévate a Aqua contigo y comienza a retirarte, entonces Megumin podrá comenzar a prepararse. De acuerdo. ¿Acaso dejamos atrás la oscuridad? Tras terminar de dar instrucciones a Megumin y Aqua y ver que habían empezado a retirarse, Sato Hikaru esperó un momento. Después de confirmar que Chris y los demás se habían alejado bastante, corrió tras el muro de hielo y se dirigió hacia Darkness. Oscuridad, para la siguiente parte, te la dejo a ti, yo te daré apoyo desde atrás, traeré a ese grandullón a la orilla. Déjamelo a mí. Tras un periodo de batalla, Oscuridad, que ya estaba algo sin aliento, seguía bastante animada y le aseguró con gran confianza, mientras yo esté aquí, ni un solo ataque te alcanzará. También espero que no permitas intencionadamente que estos ataques afecten a tu cuerpo. Sato Hikaru, que se había estado escondiendo tras la oscuridad, se quejó y no pudo evitar recordárselo. Ahora, ese grandullón ya está furioso, si bloqueas con fuerza el ataque de las 8 cabezas, ni siquiera tú podrás resistirlo. No te preocupes, sé qué hacer. Frente a la cabeza serpentina que la mordía de nuevo, esta vez Oscuridad optó por no bloquearla con fuerza. En cambio, aprovechó la fuerza del impacto para retroceder unos pasos. Sato Hikaru vio que ya no mantenía su posición antes de suspirar finalmente aliviada. Entonces, Sato Hikaru guardó silencio. En lugar de eso, concentró su espíritu y comenzó la doble conjuración. Mientras potenciaba continuamente la magia que usaría a continuación con una mano, también liberaba sin cesar magia menor, como bolas de fuego y muros de tierra, para cubrir la retirada de la oscuridad con la otra. Con la cooperación de ambos, aquella serpiente acuática de múltiples cabezas se acercó gradualmente a la orilla. Al mismo tiempo, su cuerpo, que había permanecido oculto bajo el agua, también emergió. Cabe mencionar que su tamaño era bastante descomunal, casi alcanzaba el tamaño de una pequeña isla. Oye, Sato. Megumin dijo que ya había terminado de prepararse, la magia de la explosión podría liberarse en cualquier momento. Poco después de que ambos atrajeran a la serpiente marina de múltiples cabezas a la orilla, se escuchó de repente el grito de Aqua a sus espaldas. Sato Hikaru hizo un gesto en respuesta, pero al levantar la mano hasta la mitad, se dio cuenta de que era Aqua quien se comunicaba con él. Si usaba un gesto para comunicarse con ella, se produciría una interrupción en la comunicación con Megumin. Espera un momento más, deja que Junion actúe primero. Tras aprovechar la oportunidad para responder a Aqua, Sato Hikaru miró hacia la enorme roca que tenían al lado. Según el plan anterior, Junion debería estar ahora detrás de la roca, esperando a que la serpiente acuática de múltiples cabezas alcanzara la distancia adecuada. En cuanto a la distancia actual. Oscuridad. Ahora es el momento. Aguanta. De acuerdo. Muro de hierro. Tras responder, Darkness se enfrentó una vez más al ataque, pero no retrocedió. En cambio, optó por usar su habilidad defensiva para bloquear de nuevo. Junion. Ante el grito de Sato Hikaru, Junion emergió de detrás de la enorme roca e inmediatamente apuntó su bastón a la cadena que sujetaba a la serpiente acuática de múltiples cabezas, que había entrado en su rango de ataque. Activar. En un instante, las cadenas que Chris había atado alrededor del cuello de la serpiente acuática de múltiples cabezas se activaron e inmediatamente enredaron todo lo que estaba cerca y que podía ser enredado. Y lo más cercano a la serpiente acuática de múltiples cabezas que podía ser enredado era, naturalmente, su propio cuello. Silbido. Parecía como si alguien que caminaba por el camino hubiera sido estrangulado repentinamente. La serpiente acuática de múltiples cabezas interrumpió su persecución. En ese instante, Sato Hikaru emergió de detrás de la oscuridad, con su bastón apuntando hacia el suelo bajo el cuerpo de la serpiente, y lanzó continuamente magia potenciada. Chorro de agua. Suaviza. Magia super mejorada, pantano. Capítulo 63, Megumin, vete. Tras atraer a la serpiente marina de múltiples cabezas a la orilla y confirmar que no podría escapar rápidamente de vuelta al agua, Sato Hikaru puso en marcha de inmediato su plan B. Sin embargo, confiar únicamente en la habilidad de Junion para controlar la animación dentro de esas corrientes y limitar el movimiento de una criatura tan enorme era, naturalmente, imposible. Por eso, en este plan, la responsable de controlar a la serpiente acuática de múltiples cabezas no era Junion. La única función de Junion era detener su movimiento por un instante. Así que Sato Hikaru aprovechó la oportunidad para transformar rápidamente el suelo bajo la serpiente acuática en un pantano. Siseo. Aunque existían algunas especies de serpientes capaces de moverse con rapidez por los pantanos sin ahogarse, si se trataba de una serpiente acuática de múltiples cabezas del tamaño de una pequeña isla, la cosa cambiaba. Casi inmediatamente después de que Sato Hikaru completara su magia combinada y transformara rápidamente el suelo en un pantano, la enorme serpiente se hundió a gran distancia. Desafortunadamente, Junion no conoce magia de alto nivel, de lo contrario, este único hechizo sería suficiente, no hay necesidad de tanta preparación. Aunque vio que el pantano mágico se había creado con éxito, Sato Hikaru seguía algo insatisfecho, además. En definitiva, usar una combinación mágica de nivel medio para luchar contra la serpiente acuática de múltiples cabezas sigue siendo excesivo, ¿no? Al ver a la serpiente atrapada en medio del pantano, el corazón de Sato Hikaru no se llenó de alegría, al contrario, frunció el ceño. Porque la magia combinada que se había usado con tanta fuerza para crear ese pantano, aunque lo suficientemente profundo como para ahogar a un elefante,
seguía siendo demasiado superficial en comparación con una criatura tan enorme como la serpiente acuática de múltiples cabezas. Junion, sujétala. Intentaré. Después de dejar que Junion usara la animación para contenerla, Sato Hikaru giró la cabeza hacia Megumin y Aqua, que estaban de pie en una pendiente, y gritó, «Maestra Megumin, por favor». Déjamelo a mí. Megumin, que se encontraba en la ladera de una colina, agitó su capa de maga y luego alzó su báculo. Una tremenda cantidad de poder mágico se reunió rápidamente. Y enormes fluctuaciones mágicas se elevaron hacia el cielo. Mi nombre es Megumin, la maga más importante del clan del demonio carmesí, maestra de la magia de explosión. Ven y experimenta mi técnica secreta definitiva. Tras la larga e inútil recitación de la presentación personal de Chuni, solo entonces Megumin apuntó con su bastón a la serpiente de agua que estaba atrapada en medio del pantano y cuya cabeza estaba encadenada por el hechizo de animación de Junion. Explosión. Auge. Una ráfaga de magia llameante cayó del cielo, explotando en la base del cuello de la serpiente acuática de múltiples cabezas. Bajo el bombardeo de magia destructiva, las escamas de dragón de la serpiente no pudieron resistir el ataque mágico más poderoso de este mundo. La zona que recibió el impacto directo quedó reducida a escombros. Varios cuellos fueron cercenados, dejando solo agujeros negros carbonizados. Hola, al final, solo haciendo explotar a ese tipo enorme se podría tener esa sensación. Tras presenciar con júbilo la explosión mágica que se desató por completo, Megumin, exhausta, estuvo a punto de caer por el precipicio. Por suerte, Chris y Aqua, que estaban preparados, la sujetaron por la capa. Obviamente, no fue porque Megumin quisiera posar y corriera hacia el precipicio para usar magia, solo para morir al caer por el agotamiento mágico. Por eso dije que no te acercaras tanto al borde. Pero Megumin, que cayó en los brazos de ambas diosas, escuchó estas palabras y no se arrepintió. En cambio, levantó el pulgar con una expresión entusiasta. ¿No les parece genial liberar magia de esta manera? No hace falta mencionar la cuestión filosófica de que era más importante, actuar legalmente o salvarle la vida. En ese instante, la serpiente de múltiples cabezas atrapada en el pantano pareció aturdida por la magia de Megumin. De repente, dejó de moverse. Sin embargo, se quedó atónita simplemente porque fue bombardeada repentinamente. Al ver la serpiente acuática de múltiples cabezas frente a él, Sato Hikaru, sin dudarlo, usó su telequinesis para volar, activando además todas sus mejoras y concentrando todo su poder mágico en su cuerpo. Aunque la magia explosiva de Megumin acababa de dispararse donde se concentraban la mayoría de los cuellos de la serpiente, lamentablemente su alcance era limitado, frente a una serpiente acuática tan enorme. Apenas cubría 4 de los cuellos ubicados en el centro. La contribución final de la magia explosiva de Megumin fue que solo había cercenado 3 de las cabezas de la serpiente. La cuarta cabeza solo perdió la mitad de su cuello, mientras que la otra mitad seguía unida al cuerpo. Silbido. Tras un breve silencio, la serpiente acuática de múltiples cabezas, que se había detenido aturdida por el ataque o mareada por la explosión, finalmente volvió a moverse. Es más, esta vez había entrado de lleno en su estado de furia, y su lucha se había vuelto aún más frenética. El pantano creado por Sato Hikaru se despejó en menos de un minuto. Silbido. Eso es una pequeña exageración, ¿no? Sato Hikaru, que volaba por el cielo, presenció la escena y quedó igualmente impactado, tanto que las comisuras de sus ojos se crisparon violentamente. No le extrañó la rapidez con la que la serpiente acuática de múltiples cabezas logró liberarse del pantano. Al darse cuenta de que el pantano mágico era muy poco profundo, Sato Hikaru ya no esperaba poder atrapar a la serpiente por mucho tiempo. Aunque por el informe ya sabía lo increíblemente fuerte que era su capacidad regenerativa. Capítulo 64. Una aterradora capacidad de regeneración. Aunque entiendo por el informe que la vitalidad de la serpiente acuática de múltiples cabezas es aterradoramente fuerte. La comisura del ojo de Sato Hikaru se contrajo violentamente mientras flotaba en el aire, mirando hacia abajo a la serpiente acuática de múltiples cabezas. Pero no había oído que sus capacidades regenerativas fueran tan monstruosas. Había que decirlo, esta vez, estaba aterrorizado. Apenas había transcurrido un minuto desde que Megumin lo alcanzó con su magia explosiva, perdiendo 3 de sus cabezas y hiriendo gravemente la cuarta. Sin embargo, en ese momento, frente a Sato Hikaru, había visto 5 cabezas completas. Incluso las otras 3, cuyos cuellos habían sido cercenados, retorcían carne mientras se regeneraba, incluso había vuelto a crecer hasta la mitad. La cabeza había sido cercenada. Después de recibir una herida tan grave, se regeneró en aproximadamente un minuto. ¿Este tipo sigue vivo? Ahora, Sato Hikaru comprendía por qué el reino estaba indefenso, a pesar de haber movilizado a un ejército de caballeros, y solo le quedaba malgastar su poder mágico y desterrarla de vuelta al lago para que hibernara. Al fin y al cabo, el reino no podía reunir a 3 archimagos capaces de usar magia explosiva simultáneamente. Si no podían usar magia para destruir las 8 cabezas a la vez, la única opción sería que los caballeros y los espadachines, esos combatientes cuerpo a cuerpo, intentaran cortar esas enormes cabezas. Cada una del tamaño de una aldea. Para ello, necesitarían reunir a un número de especialistas que probablemente alcanzaría la mitad del ejército principal que luchaba contra el rey demonio. Además, la probabilidad de éxito no era del 100%. Al fin y al cabo, nadie podía garantizar la cooperación tácita entre estos especialistas para poder cortar todas las cabezas en un minuto. En comparación, el hecho de que el cuerpo de jinetes acudiera a entrenarse cada vez que despertaba la serpiente acuática de múltiples cabezas, si bien era un derroche considerable, seguía siendo una medida eficaz. Sin embargo, incluso si pudieras resistir la magia explosiva de Megumin, ¿y qué?
Sato Hikaru, que había terminado de cargar su energía, alzó su bastón. Una poderosa magia surgió de su cuerpo y se concentró en el cúmulo mágico que apareció sobre su cabeza. El poder de mi magia explosiva es más de 10 veces mayor que el de Megumin. La mirada amable de Sato Hikaru se centró en la serpiente acuática de múltiples cabezas que se encontraba debajo de él, la cual parecía haber presentido que algo andaba mal y, por lo tanto, luchaba frenéticamente por salir del pantano y dirigirse hacia el lago, y sonrió mientras agitaba su bastón. Exis Procyon. Aunque su tono no era tan apasionado como el de Megumin al recitar la última parte de la canción, en ese instante el mundo entero pareció detenerse en silencio. La serpiente de múltiples cabezas que se encontraba abajo, la oscuridad y los demás que estaban lejos, oyeron la voz de Sato Hikaru. Entonces, sus ojos se llenaron de una brillante luz naranja y llamas. Además, quedaron sordos debido a la proximidad de la explosión. Solo las violentas ráfagas de viento, capaces de arrastrar a la gente y golpear sus cuerpos, les hacían sentir la cruda realidad de la situación. Era como ver el sol ponerse sobre la tierra. ¡Wow! La magia de la explosión es realmente maravillosa. En el aire, Sato Hikaru, disfrutando de la hermosa escena, dejó escapar un suspiro de alivio. Más aún, pues tras usar tal nivel de magia, necesitaba tiempo para recuperarse. Además de recuperar su poder mágico, también necesitaba calmar la energía mágica que fluía por su cuerpo. Por supuesto, al mismo tiempo, Sato Hikaru también necesitaba calmar su corazón, que latía aceleradamente por la emoción. Esta sensación de poder mágico que surge rápidamente, con un poder que se libera de golpe, es muy reconfortante, al igual que el poder de destrucción y opresión resultante. Con el corazón acelerado, Sato Hikaru se dio cuenta de que no solo era incapaz de calmarse, sino que, por el contrario, se excitaba aún más. Maldita sea, si esto continúa, me volveré adicto como Megumin. Aunque esta era solo la segunda vez que Sato Hikaru desataba un hechizo mágico explosivo de máxima potencia, en comparación con cuando el objetivo era simplemente el bosque y el terreno vacío. Esta vez usó la magia en una criatura tan enorme, y la sensación fue completamente diferente. No es de extrañar que cuando, en la obra original, Megumin estaba en el castillo Duyan, todavía no pudiera soportar no lanzar magia de explosión a diario. Esto parece incluso mejor que tener, bip bip. Mientras el cerebro de Sato Hikaru se transformaba gradualmente en una cabeza llena de magia explosiva, su mirada se posó de repente en algo extraño entre el humo. Había una zona donde el humo ascendente tenía un aspecto muy antinatural, como si algo grande se moviera dentro de la nube de humo. No puede ser. Al concebir cierta posibilidad, Sato Hikaru ya no pudo disfrutar de la sensación de desatar magia explosiva. Canalizando el poder mágico ligeramente recuperado dentro de su cuerpo, levantó su bastón y lo apuntó a la nube de humo que estaba debajo, huracán. Un viento frenético sopló desde su círculo mágico, dispersando la nube de humo que se encontraba debajo y revelando la escena oculta. La mirada de Sato Hikaru se dirigió rápidamente hacia abajo, evaluando la situación con rapidez. ¿Todavía está viva? Fin del video.